Buenos días. Tal vez cada uno de nosotros podría dar innumerables testimonios de cómo ha actuado Dios en diferentes circunstancias de su vida. Por ejemplo, en mi caso fui oficial de la policía durante 20 años y muchas veces mi vida estuvo en verdadero peligro, pero Dios siempre estuvo allí acompañándome y protegiéndome. Sin embargo, el testimonio sobre la presencia de Dios en mi vida tiene que ver con mi hija Ana María, hoy de 17 años de edad. Cuando ella tenía 3 o 4 meses de nacida, nos dimos cuenta con mi esposa de que ella era sorda. No comprendíamos cómo podría haber pasado esto si ni mi esposa ni yo éramos sordos o teníamos antecedentes de sordera en nuestras familias. El desconcierto fue total, no sabíamos qué íbamos a hacer, nos preocupaba el futuro de la niña, cómo iba a ser su vida y solo esperábamos un milagro de Dios, que Ana María de repente escuchara. Empezaron a pasar los meses, pero la única orientación acertada fue la médica. Gracias a Dios existía una solución, una cirugía en la cual se coloca un dispositivo llamado implante coclear y así se hizo. Ana María, teniendo 20 meses de edad, fue operada, pero sin embargo hasta el último minuto mi esposa y yo esperábamos un milagro de Dios, que mi hija de repente escuchara normalmente. Eso nunca ocurrió y aunque no era cristiano, era católico, éramos católicos y no conocíamos bien la palabra de Dios ni Jesús, sabíamos que algún día veríamos su poder y su amor con nuestra hija. Y aquí quiero recordar un texto de Lucas 8, en donde se relata la historia de una niña muerta y una mujer enferma, si ustedes lo recuerdan. En su versículo 50 dice: al oír esto Jesús le dijo a Jairo, que era el papá de la niña: no tengas miedo, y ella será sanada. Así empezaron las terapias del lenguaje. Fueron 9 años llevándola a diferentes institutos con varios profesionales. Ana María más o menos ya tenía 4 o 5 años y aunque pronunciaba algunas palabras y ya podía oír, creo que muy bien, su lenguaje no se desarrollaba completamente. Fue tan solo como a los 7 o 8 años que empezó a nivelarse con los niños de su edad. A pesar de mucha oposición, especialmente de profesores, Ana María siempre estuvo en colegio regular de niños oyentes, nunca aprendió el lenguaje de señas. Más o menos a los 11 años de edad, Ana María no solamente hablaba y escuchaba perfectamente, sino que empezó a ser la primera en su clase, académicamente. Y aquí quiero recordar un texto de Marcos 10, en la parábola del joven rico. Lo que para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Muchas personas podrían decir que todo esto lo logró la ciencia, la medicina, las terapias, que dónde está el milagro, que dónde estuvo la presencia de Dios. Y yo creo que la respuesta es en todo. Primero, Dios le dio a un ser humano la capacidad para desarrollar el implante coclear, un australiano llamado Graham Clark. No sé si era cristiano o no, pero yo todos los días le digo a Dios que lo bendiga por ese invento que hizo. Segundo, Dios nos permitió tener una EPS que ayudó a Ana María para que pudiera ser operada y rehabilitada oportunamente. Tercero, Dios permitió que mi esposa no tuviera la necesidad de trabajar y así tuviera el tiempo suficiente para terapias durante tantos años. Cuarto, Dios permitió que viviéramos en un país y en una ciudad donde pudiera la niña hacer ese proceso de recuperación del lenguaje. Quinto, Dios le dio a Ana María esa habilidad e inteligencia de lograr el desarrollo de su audición y de su lenguaje. Sexto, Dios nos proveyó los medios económicos para sacar a Ana María adelante. Y podríamos seguir enumerando cómo Dios obró en nuestras vidas y en la de Ana María. Pasaron muchos años y hoy podemos ver el verdadero milagro. Mi hija habla y escucha perfectamente, casi siempre es la mejor de su clase. Ha sido ejemplo de rehabilitación para muchos niños sordos en Colombia y lo más importante, a los 12 años conoció de Cristo. Quiero terminar este testimonio con el versículo 1 del Salmo 9. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.